el libro comienza con el testimonio de un pastor, Claudio, donde la hija está estudiando en una universidad, recibe una herencia y tiene pagado los 5 años. Allá en Estados Unidos, la universidad más pobre cobra $100,000 anuales. Yo tengo un nieto que está estudiando allá en una universidad cristiana allá y $100,000 le cuesta todo el paquete. Imagínate, 5 años son 500. Es Es muy muy caro, costoso, muy muy costoso. costoso. Entonces, y esta muchacha, pues, no va a la universidad, está saliendo con un muchacho, está en una vida desordenada, y ahí viene y dice, ¿qué hizo el pastor? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué momento nos equivocamos con ellos? ¿Por qué están actuando así? ¿Por qué no nos quieren escuchar ese sentimiento de los padres actualmente? Porque estamos en un tiempo donde estamos en la generación de cristal y los hijos están muy frágiles. Y entonces, esa es la expresión muy común de todos los padres y de nosotros también, que tenemos 8 hijos y 9 nietos. Sí, y por la gracia de Dios vemos la efectividad de aplicar estas herramientas de los hijos adultos, porque honestamente yo pienso que el corazón de nuestros 8 hijos estaba distante, unos más que otros, unos lo manifestaban más que otros, pero Dios ha sido bueno, misericordioso y justo. No lo merecemos, pero ha ido recuperando el corazón de cada hijo y lo que falta todavía, porque a veces todavía practicamos el no respetar sus espacios, sus pensamientos, el no preguntar, o sea, el tratarlos como adultos. Entonces, eso, ahí estamos en eso. No pierdan la esperanza, sé que al principio es fuerte porque el cambio es para nosotros, totalmente, totalmente. Y si un hijo sabe las herramientas, pues hace el cambio y puede también educar al padre, Así es. educar al padre, porque realmente todo radica en que nosotros no estamos claros de quién son los hijos. Y como siempre lo volvemos a repetir, los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios, es un regalo, somos ayeros temporales de nuestros hijos, ayeros temporales. Los hijos vienen a nosotros, Dios nos confía un regalo, nos dice, aquí te confío este hijo, te voy a dar la oportunidad, Dios nos da la bendición, la oportunidad, y ellos son nuestros maestros, nos educan y nosotros debemos mostrarles a Dios con nuestro carácter. Pero ¿qué pasa? Es como si alguien me da a mí un hijo, Erika me dice, cuídame a mi hija y yo me apodero de su hija. Ahora no la reconozco como la mamá. Pero Irma, yo te di a esa hija para que me la cuida. No, ya es mía. Ya no, entonces me coloco como Dios, porque Dios es el Dios de nosotros, es el Dios de nuestros hijos, y cuando nosotros nos colocamos entre Dios y los hijos, la relación se vuelve desastrosa. Pero cuando llegan mis hijos a la adultez y yo hago mi transición y me aparto para dar paso a Dios, vamos a ver resultados muy O maravillosos. sea que Dios dice, te doy mi hijo para que lo críes. El hijo de Dios, no es nuestros hijos. Vamos a tener el privilegio de tener unos nexos especiales, muy profundos, Uh pero -huh, realmente son hijos de Dios. uh Y -huh. hacer entender a nuestros padres que cambien la perspectiva. O sea, esto es para que el hijo trate con los padres a que cambien a una nueva perspectiva, si no la han cambiado, y que nosotros cambiemos nuestra perspectiva con respecto a nuestros hijos. Uh De -huh. doble filo. Ok, entonces el punto A mira, Sí. estamos coordinando qué punto cada uno. El punto A dice, necesitamos recuperar la perspectiva. Ya aparte de lo que les introducimos, es parte de recuperar la perspectiva. Dice, entendamos la decisión de ser padres fue la opción de vivir con el corazón fuera del cuerpo por el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es parte del corazón. Cada hijo es como un pedazo del corazón que está aquí. ¡Wow! Y lo vamos a tener, todo lo que moleste a nuestros hijos molesta el corazón.
El día que yo, es como si de mi corazón nace un pedacito afuera, pero ahí es por eso que dice que lo que más se asemeja al amor de Dios es el amor de una madre, no dice el padre, dice de la madre. Tal vez usted tuvo mejor entrenamiento para aprender a manejar un automóvil que para crear un niño, es verdad. Aquí en Venezuela no es tan rígido, pero en Perú es muy fuerte, es hasta una semana de entrenamiento en leyes, en todo, es muy riguroso el examen de Muy, manejo, muy, muy. muy riguroso. No sé cómo serán otros países, que en Estados Unidos también. Son muchísimas preguntas, porque el brevete, que es en Perú, y la licencia, es como que lo que te identifica a ti para poder manejarte en ese país. En Estados Unidos no es la cédula, es la La licencia. licencia. Y La uno puede licencia. salir hasta el exterior, viajar al exterior con licencia. Entonces uno dice, bueno, sí, para manejar yo me preparo, pero a veces para criar un hijo no nos preparamos, pero gracias a Dios por cada uno de los padres que están aquí, ¿verdad? Por cada uno de los que están, las 8 personas que estamos conectadas, estamos buscando una mejor relación con nuestros hijos y damos gracias a Dios por la oportunidad. Bendecimos al doctor Lynch por este material, porque llegó a nuestras vidas en el momento adecuado y pudo darnos una luz. Agradezco todos los días porque pude recuperar el corazón, estoy y en algunos recuperándolo Sí, todavía. en el año 2004 Dios nos permitió tener los manuscritos de cómo controlar la ira y ahí vimos realmente que todo lo que está ahí, pues no lo hicimos. Además, la menor tenía ya 9 años de edad. O sea que hubo favoritismo, control, hubo sobreprotección, hubo crítica, impaciencia, disciplina en ir, bueno, todo eso. Hicimos el manual llorando. Cada página está justo en la llamada de Erika, ¿no? Zoraida estuvo testigo de nuestras primeras clases en el 2004 y fuimos llorando. Mm. Pues gracias a Dios ahora que no tuvimos la oportunidad de esa enseñanza para hacer a nuestros hijos, pero ahora tenemos la oportunidad de corregir. Reparar las cercas Así es. del corazón de nuestros hijos adultos. Si usted rompió las cercas porque hizo favoritismo, sobreprotección, rechazo, disciplina con ira, todo eso nos salió visto bueno a todas nosotros, en nuestros hijos, hicimos todas esas cosas, pero Dios nos dio la oportunidad cuando llegó este material a nuestras vidas, dijimos, Dios, gracias, porque eso nos llamó la atención. Las llaves que abren el corazón de su hijo adulto. Usted hizo lo mejor, eso es algo muy consolador. Usted hizo lo mejor, el mejor trabajo de padre o madre con la información, la madurez y sabiduría que tenía en el momento, porque, sabe, a veces uno se siente culpable, uno se siente descalificado, uno se siente que no lo hizo bien porque ve resultados que ellos no son productos terminados, pero uno dice, no, ya como que destruí todo. No, no destruiste todo, hay oportunidad siempre. Dios da las herramientas para hacerlo. Una buena noticia es que no estamos solos. Fíjense que aquí habemos 8 conectados. Pocos padres están realmente preparados para ser el tipo de padres que desearon ser. Frecuentemente están dolorosamente conscientes de su falta de conocimiento y experiencia, mientras hacen lo mejor posible para suplir las necesidades de los hijos. A veces suplimos necesidades físicas, pero no estamos conscientes de las necesidades espirituales de nuestros hijos. Aparte que Dios también fue el que nos encomendó a nosotros. O sea, fue Dios que nos encomendó a los hijos. Ujú. Él decidió, sabía lo que éramos nosotros, él decidió, porque él sabe realmente que cualquier daño que íbamos a causar a nuestros hijos, él tenía el poder de revertirlo. Ujú. O sea que, porque si no, van a decir, mira, Dios, ¿por qué metiste a tus padres? Entonces, Dios es un tío distinto de padre, pero yo sé que tiene otras fallas, pero yo tengo ese poder de bendecir, de revertir tu vida y de darte la vida abundante. Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros. Antes de conocer este material, yo, con uno de los que tuve más problemas fue con mi hijo Jesús, porque honestamente yo no sé, pero no estaba preparada para criar un varón. Yo tengo 5 hijos y 4 son niñas, o sea, paridos por mí. Pero el varón, wow, pobrecito, sufrió mucho porque no entendía, no lo entendía, no lo quería tratar como una mujer también. Gracias a Dios salió bueno. Entonces, pero
fue difícil y bueno, tuvimos muchos contratiempos con mi hijo varón, pero por la gracia de Dios, Dios una noche me dijo, Irma, porque yo no entendía, pero ¿por qué? Decía yo, ¿por qué si yo le di la vida? ¿Por qué si yo le di lo mejor? ¿Por qué si me esforcé en darle lo mejor? ¿Por qué siento que él me odia? ¿Por qué siento claro, él no me perdonaba que yo me casé con Francisco, porque él es hijo de mi primer matrimonio? Porque él fue el favorito. Él era mi favorito y aparte Había incesto yo hice emocional, incesto emocional. Cuando yo me separé de mi esposo, él tenía 3 meses de nacido. Cuando yo conocí a Francisco, él ya tenía 2 años. Hicimos una conexión tan fuerte con mis dos hijos, Marjorie, mi hija mayor y Jesús, y hice como un incesto con él. Él era como mi esposito, chiquitito. Entonces, eso hizo que cuando llegara Francisco, o sea, al principio Francisco y yo estábamos que de novio, después duramos 7 años ahí, que sí, que no, después, bueno, así fue creciendo, pero todavía mi hijo era el rey. pero cuando estábamos solos con él, me llevamos perfectamente. Aparecía la novia, ahí éramos rivales. Ujú. Esa es la Cuando realidad que hay con Francisco se Francisco. decide totalmente, porque los dos teníamos miedos de unirnos, teníamos miedos de formar una relación, porque él estaba, como dice, picado de culebra y yo también. Veníamos con miedo a entablar una nueva relación. Entonces, cuando nos decidimos ya juntos para siempre, casarnos, todos, porque antes era, él estaba mientras Francisco no llegó completamente y yo, por supuesto, asumí que ya tenía que destituir, porque eso es lo que pasa cuando tú te casas de nuevo, destituyes a los hijos y al que el primer lugar le toca a tu esposo. Aparte que él a llegar a los 18 años de edad, ya quería seguir viviendo la vida como adolescente. Uh -huh. Entonces ella tuvo que decidir entre él y yo. Y en ese momento entonces él te decía, ¿no? Prefiere más a tu macho que a mí, porque había una realidad de Una incesto. rivalidad, Yo que le había decía. rivalidad, Pero yo lo crié, él me llama Parva y mi hijo, yo lo quiero entrañablemente igual. ahorita lo ama mucho a mi esposo. Ahorita cuando llegamos de Mérida le dio un regalo, le tenía su regalo por su cumpleaños que fue el 29 y a mí me tenía mi regalo del Día de las Madres de Perú, dio el dinero para comprarnos y nos sorprendió con ese regalo, que antes ni siquiera ni le importaba comunicarse Yo con lo tomé nosotros. como hijo de los 2 años de edad, ¿ves? Pero yo lo crié como peruano, para el punto de vista de Venezuela estaba mal. Pero lo que digo es que antes de que yo supiera esto, lo que les quería compartir era, Dios me dijo una vez, cuando me quejaba y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué Él me odia? ¿Por qué Él me trata así tan feo? Me despreciaba, me rechazaba, era horrible en la relación, porque él estaba desplazado, celoso. Pues. Y Dios me dijo, Irma, no te preocupes, que el hijo que no se decepcione de sus padres, nunca me va a encontrar a mí. Eso me lo dijo el Señor en mi corazón. El hijo que no se decepcione de los padres nunca me va a encontrar a mí. ¡Wow! Eso para mí fue tremendo. Ah, ok, Señor, está bien, sí es verdad. Ahí fui entendiendo. Porque para mí era algo muy doloroso el rechazo de mi hijo, la separación. Y entendí, ok, él algún día se va a encontrar con su padre verdadero, y si yo estoy ahí de por medio, cuando los hijos no se decepcionan, nos idolatran tanto, nos tienen como Dios, entonces usted será su Dios y su Dios finito, pero no se encontrarán con el Dios verdadero. La idea es que ellos digan, ay, qué pobrecito mis papás, son tan carentes, tan débiles, no son un buen Dios, no son un buen Dios, así que yo voy a buscar a Dios porque Él sí tiene es la realidad, ¿ver? Pero cuando ellos se aferran tanto a idolatrarnos a nosotros, a admirarnos tanto, o sea, no quiere decir que no honremos, pero en algún momento debemos de ver la carencia, la falencia de nuestros padres, que una realidad y amarlos y honrarlos así, ¿verdad? Los vamos a honrar así, pero ver que en realidad cuando nuestros hijos no nos ven así, sino que nos ven como dioses, ahí estamos. Todavía se alarga más que ellos se encuentren con Cristo. Esa fue mi experiencia personal antes de conocer esto que me terminó de abrir la mente completamente. Dice Ningún padre mal.
Ningún padre o madre con solo ser amoroso, creemos, no, yo con solo ser papito, mi amor, y ser amoroso con ellos, va a tener las necesidades emocionales. No, no, ellos son, cada hijo es una aventura, nosotros le decimos así, cada hijo es una aventura. Francisco y yo decimos, wow, qué hermoso es tener familia, qué bonito es tener hijos, saber que cada hijo te hace vivir una aventura. Cuando nos encontramos con Carito, Carolina trabaja en el área de los medios, de la televisión, entonces nos hace vivir ese mundo de todo lo que ella hace. Andreina, los negocios, las empresas, lo que ella es. Andrea con su nutricionismo, con su cosa. María con todo lo que es su marketing, los hijos. Y cada uno nos hace vivir, Marjorie, todo, Cecilia con sus... Cada uno son tan especiales y son una aventura. Cada hijo es una aventura, es un maestro. Cada hijo es un maestro. Es muy hermoso vivir esa aventura con cada uno. Y le aseguro que usted puede vivir el panorama, ¿verdad? Que le hace vivir cada hijo, ¿verdad? Ahí tengo otra hija nueva, Erika. Fuimos a su casa y nos hizo vivir otra aventura. Digo, otra aventura, es otro tipo de relación, ¿ves? Entonces, que nos anima cuando viajamos. Mire, ustedes son los loquitos, qué sé yo. Otro tipo, entonces, también ellos los hijos virtuales. O sea, También los hijos espirituales, o sea, cada vez que nos hacen vivir una aventura, cada uno, y uno queda el corazón impregnado de cada uno. Es muy bonito, porque también Dios nos da ese regalo de los hijos espirituales. Es muy hermoso, dice. Es por esto que todos llegamos a la edad adulta creciendo de algo, careciendo de algo, fíjate. Uno cree que solamente con ser amorosos, no. Todos llegamos a la edad adulta careciendo de algo. Sin embargo, si los hijos permiten que sea Jesucristo, ahí está lo que Dios me dijo en aquel tiempo, que sea Jesucristo quien los llene, dejarán de tomar posturas infantiles e inmaduras para afrontar las prisiones de la vida. Dios me tuvo que tratar muy fuertemente con mi hijo, porque mi corazón estaba muy apegado y muy ignorante de todas estas cosas. Yo solamente me sentía rechazada y despreciada por él. Eso era muy doloroso para mí. Y Dios tuvo que hacer hasta darme una experiencia, que no la voy a contar ahorita, pero una experiencia tremenda, aparte de esa que me dijo, otra experiencia que tuve para poder cortar completamente ese apego, ese afecto que tenía por él tan, era como una idolatría, como una cierta idolatría y que había una culpa hacia él, como que no le di lo que debía darle, o sea, como una deuda que yo tenía con él, era una cosa muy insana, hasta que corté y un tiempo hubo una distancia y ahora lo recupero tan hermoso, Dios mío, que estoy ahí como que, ay Señor, qué bello eres, Dios, qué bello es cuando tú recuperas a los hijos después de años, es como si fueran muertos, es algo, y recuperarlos de verdad en la sí, vinieron el adultez, año pasado y se alojaron aquí en la casa, se casaron, nos honraron, y esto fue muy bonito. Y nos siguen honrando. y nos siguen honrando. Dios Parecía que es, nunca iba a venir. parecía que nunca iba a hacer eso. Todos los padres hemos cometido errores y todos los hijos pueden haber sufrido en algún modo a causa de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa con Ah, más arriba. aquí? Ahí está. Pero mientras permitamos, dice, esto es muy importante, que es lo que está, permitamos que la imagen de Dios se mantenga presente en nuestra vida, la imagen de Dios. Dice, mirando a Cristo somos transformados, mirando a Cristo somos transformados. Y la imagen de Dios, reconociéndolo en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras vidas. Y honestamente, aunque yo vi que mi hijo por poner a mi esposo de primero, él se separó de mí, yo seguí creyéndole a Dios, porque no es el hijo que tiene que estar. La relación matrimonial es primero antes que la relación con los hijos. El error fue habernos casado nuevamente, Uh -huh. pero no el error poner a los hijos en segundo lugar, porque ese es el orden de Dios. El orden El de matrimonio es Dios, primero y luego son los hijos. exacto. Y aún así, cuando están casados, que nunca se hayan divorciado, si tú colocas a los hijos primero que el matrimonio, también es un error garrafal, porque Dios quiere que las columnas son las que sostengan una casa, no las paredes y los cuadros, que son los hijos, ¿verdad? Eh,
es las columnas, es el matrimonio. Entonces, cuando le damos más pleitesía, autoridad, valor, honra o apego a los hijos, entonces se fractura lo que hay aquí y la imagen de Dios se fractura, que es Cristo y la iglesia. Aquí está Cristo y la iglesia. Entonces, aquí está la columna de la familia. Entonces, cuando eso no sucede, eso puede traer consecuencias graves, aún si es el matrimonio que nunca se ha divorciado, porque sufre el matrimonio cuando los hijos son los que se les da el primer lugar. Y a veces pasa eso. Como sufrimos mucho y de verdad es difícil compenetrarse como parejas, porque esto tiene mucho trabajo. Este trabajo del matrimonio es tremendo. Entonces, como esto está muy peludo, pues prefiero con mi hijo, con mi hija, que me la llevo mejor. Ay, no, no, miro para allá, digo, no, mejor con mi hijo, mejor con mi hija. Entonces, eso es adulterar el Pero plan de los Dios. hijos después se obstinan, porque somos hostiles, y se van de la Y casa. se van o a veces toman decisiones, bueno, con cualquiera es igual, total, el matrimonio no sirve. Ellos concluyen, el matrimonio no sirve, concluyen. Entonces cambiemos la perspectiva. Uh -huh. Reconocer a Dios en todos los caminos. Uh -huh. Dice Dios, con mis hijos no te metas. No, especialmente en los hijos, porque son hijos de Dios que nos dio temporalmente. Cambiar la perspectiva, porque Dios nos da a su hijo para que lo cuidemos nosotros por un tiempo. No son nuestros. Ahora, esa relación final queda de por vida, pero es del Señor. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Es nuestra responsabilidad, cambiar nosotros. Si yo cambio, afecto a mis generaciones. Si yo no cambio, no amo a mi esposa ni a mis hijos, no amo a nadie. Pero si yo cambio, voy a influenciar en todas mis generaciones y si cambio, voy a ser maduro. Y si maduro, vivo feliz, aunque la gente no cambie, aunque mis hijos no cambien. Ese es el plan de Dios. Que después de estos cursos, usted disfrute más de sus hijos, aunque ellos no cambien. Disfrute más de sus padres, aunque no cambien. Pero alguien tiene que cambiar. Y el que cambia es el que es el bendecido. Vamos todo el punto B. Acepte el hecho de que ellos ahora son adultos. Reconozca que, nos guste o no, ellos ahora son adultos. Ahora, ¿qué define la edad adulta? Siempre todo el mundo hace esa pregunta. Ponemos como referencia 18 años para Venezuela, para América Latina. Puede ser más, como puede ser menos. No hay ningún problema. ¿Ve? Una hija puede estar conmigo 30 hasta los 40 años, no hay ningún problema. Siempre y cuando. Ahora, pero entonces se requiere ya, pero de adulto a adulto. Aquí yo puedo tener un residente, no hay problema. De 40 años, 50 años, no hay ningún problema. Pero con Pero, responsabilidades de adulto. pero que son adultos. O sea que tiene que pagar como inquilino, por decir mentalmente, luz, agua, todo, y cumplir la responsabilidad de una comunidad familiar. ¿Ve? Entonces, pero entonces, ¿cuál es la clave? Más libertad, más responsabilidad. Si el mismo muchacho tiene 15 años y quiere tener libertad, como no, hijo mío, está bien, de todas maneras, pues ten más libertades, pero aquí tú pagas ahora tanto por la casa, tanto por la comida, te lavas tu ropa y todo no hay problema. Ah, pero como esto es una residencia, entonces aquí la entrada es al máximo a las 10, porque en cada casa hay reglas. Yo voy a muchas casas, me alojo y yo respeto las reglas de esa casa, porque los adultos respetan las reglas del dueño de casa. No por el hecho de que yo sea adulto, voy a venir a la hora que quiera. Entonces, toda persona, todo adulto, al ir a una casa, tiene que sujetarse a las normas de esa casa. Guste o no, es la norma. ¿Ve? Pero el que vive en la casa tiene que asumir su responsabilidad. Entonces, ahora, si tiene 25 años, no hay ningún problema. Comparte responsabilidades y todo, no hay ningún problema. Pero ya de adulto a adulto. Entonces, la libertad de decidir, asumir su responsabilidad y vivir las consecuencias de su decisión. Es muy importante, porque a veces nos duele que los hijos tomen las consecuencias. Entonces, Lo como no, lo rescatamos. rescatamos. O sea que
esa línea delgada es muy fuerte, pero porque si no nos van a conocer, pareciera que fueron muy sensibles y malos, pero la única forma de que conozcan a su padre verdadero. Ya, Hay un testimonio ¿Mm? sobre esto con respecto a mi hijo. Mi hijo se apartó de mí y yo por 15 años, 15 años, él se casó, tuvo su primer hijo y por castigo no me dejó conocer a mi primer nieto. Solo esta consecuencia porque él me castigó, me pasó factura y fue muy fuerte para mí. Y por 15 años, todas las veces que nos encontramos donde la familia, él solamente me hacía desprecios, me rechazaba. Si yo llegaba era como que se zapateaba y se iba, o sea, como que, no te quiero. Y eso para mí era... Pero a raíz de que Dios me dio una experiencia, lo que les conté que otro día se los cuento con más calma, yo lo solté, los destroné del corazón. Y Dios le permitió vivir una experiencia. Él trabajaba como taxi y resulta que le hizo un taxi a unos chicos que venían de robar. Y la policía venía persiguiendo a esos muchachos. Y agarró a esos muchachos y ahí pusieron preso a mi hijo por esa situación. Lo tomaron ahí. Lo llevaron preso. Yo en ese tiempo estaba en Perú. Me llama mi hija y me dice, mi hermana me llama y me dice, mamá, o mi mamá, mi hija y también mi hermana, mira, necesitamos $3,000, creo. $3,000 para que los policías lo saquen, que no sé qué. Bueno, yo le dije, primero no tengo dinero. Segundo, yo no lo voy a sacar. Tercero, que confía a Dios. Si él sabe que no fue él y que es inocente, Dios lo va a librar. Yo prácticamente tuve que hacer así, cerrar mis ojos y di la espalda. Di la espalda, es muy fuerte. Saber que mi hijo lo golpearon, le metieron una bolsa en la cabeza a los petejotas para hacerlo y él no tenía la culpa, pero Dios lo liberó. Dios lo liberó, pero tuvo que, o sea, había habido una injusticia que ellos que de niño era una travesura que habían hecho, ellos habían dicho que Francisco los había maltratado, metiéndole la cabeza en la coseta, algo así, porque un día se perdió unas monedas de y una te lo agarraron, hizo una travesura, agarraron una plata y Francisco un día le dijo, taxista. mira, ¿sabes lo que le hacen a la gente que roba? Le meten la cabeza en la coseta, porque así hacen, uh, y entonces ellos fueron a decir que Francisco le había hecho eso y no fue así, porque fue que se las acercó para decirle, mira esto, cuando eran niños, cuando era niño mi hijo, ¿no? Y luego eso hicieron los PTJ. Y él en ese momento, después de ese evento, volvió a Cristo. Volvió a Cristo. Yo no hice no moví ni un dedo con todo el dolor de mi alma. Con todo el dolor de mi alma, tuve que decir no. Y aparte no podía ser Dios. Y él desde allí volvió al Señor. Las hermanas decían que mala madre eres. Me dijeron a la madre, me dijeron tú sí eres terrible, eres mala. Este, entonces, allí el Señor, él se reconcilió con Dios. Se metió allí a una iglesia, empezó a tocar la batería porque él había desde niño le gustaba la batería y él se le había entrenado para la batería. Ahí sirvió en la iglesia con los bateristas. Ahí conoció a la chica que la cual es su esposo ahora. Porque en ese tiempo se divorció de la primera esposa, andaba descarriado totalmente y con resentimiento hacia mí. Y luego ahí conoció a la chica, la que cantaba allí, y él era el baterista, y con esa es ahora su esposa. Entonces Dios hace cosas que a veces uno no entiende, pero si aplica las herramientas bíblicas va a dar un resultado, al igual que cuando tú quieres ser Dios de tus hijos, también va a dar un resultado. Entonces, acepte que su hijo tomará decisiones diferentes a las suyas, aunque creamos que las nuestras son las correctas. Aquí ahora dice Mateo después dice, cuando un grupo de padres adultos niega a otro grupo de hijos adultos
su derecho a decidir. Ellos deciden asumir su responsabilidad y vivir sus consecuencias. El conflicto vendrá obligatoriamente. Gracias a Dios que mi esposa actuó más asertivamente y Con dolor, pero lo hice. con dolor, justamente. Entonces dice, negar a los hijos el derecho a decidir. Ellos tienen que decidir si quieren meterse en droga. Ellos tienen ese derecho, son adultos. Así Dios nos da ese derecho de decidir también como padres. Y él siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero Dios realmente eh, nos dice, tú decides, Francisco, pero tú asumes las consecuencias. A ser responsable y vive las consecuencias. Ujú, Porque si no, también viene el conflicto con Dios. Como Dios no quiere meterse en conflicto con nosotros, dice un momentico, sé adulto, tú decides ser responsable y vive tus consecuencias. Si decides bien, te veré. Si decides mal, vamos a sufrir. Porque ujú, Dios también sufre con nosotros igualito. Él después tenemos el sentimiento de padre con nosotros. Él ujú. sufre realmente. Igual con nosotros.